Un estudiante ha estado tratando de minimizar una función objetiva de un problema de minimización estándar. Utilizaron una operación de transposición matricial para formar el problema dual, realizaron el método simplex y llegué al siguiente cuadro final. Queremos determinar cuál sería el valor mínimo del problema primario y en qué punto ocurre, así como cuál es el valor máximo del problema dual sería y en qué punto eso ocurre. Mirando las variables asociadas con las columnas en la parte superior, esto nos dice que y sub 1, y sub 2 e y sub 3 serían las variables de la función objetivo del problema dual. Y x sub 1 y x sub 2 serían las variables de holgura del problema dual, pero también las variables utilizadas en la función objetivo del problema primario o problema de minimización. También el valor mínimo del problema primario es el mismo que el valor máximo del problema dual indicado por el cuadro final. Entonces, mirando nuestra última fila aquí, observe que P está activo. Decimos que P está activo porque esta columna contiene solo 1 y ceros, lo que significa una P, o P, es igual a 500. Esto significa que el valor mínimo del problema primario es 500, que también es el valor máximo del problema dual. Y ahora, para encontrar el punto en el que se produce el valor mínimo del problema primario, observamos la última entrada de las columnas asociadas con las variables de holgura, que nuevamente son las variables utilizadas en la función objetivo del problema primario. Entonces x sub 1 es igual a 9 y x sub 2 es igual a 2. Entonces, el punto en el que se produce el valor mínimo para el problema primario sería x sub 1, x sub 2, o en este caso 9,2. Ahora para determinar el valor máximo del problema dual, analizaremos las filas asociadas con las variables activas. Nuevamente, observe que y sub 1 y sub 2 están activas. Observe que y sub y no está activo, por lo que podemos determinar el valor de las variables activas a partir de nuestro cuadro. Todas las variables inactivas o no básicas se establecen iguales a 0. Y digo variables activas, pero algunas fuentes dicen variables básicas en su lugar. Observe que 1 y 1, o y 1, es igual a 100. 1 y 2, o 2, es igual a 275. Y sub 3 está inactivo, y por lo tanto y sub 3 es igual a 0. Entonces nuestro punto sería y sub 1, y sub 2, y sub 3. Entonces el punto es 100,275,0. Espero que hayas encontrado esto útil.